Hola amigo, ¿qué tal? Tengo mucho gusto en tenerte en este curso llamado Fundamentos de Blazor, en el cual vas a aprender los elementos principales de Blazor que te van a permitir crear tus propias aplicaciones. Voy a ir desmenuzando los detalles para que los comprendas y a lo largo del curso vamos a ir creando pequeñas aplicaciones para que pongas en práctica todos los conocimientos que vayamos viendo. Mi nombre es Héctor Pérez, soy Microsoft MVP y tengo más de 10 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de software con la plataforma .NET. El primer paso hacia el aprendizaje de Blazor es saber precisamente qué es eso de Blazor, pero antes de responder esa pregunta, analicemos el ecosistema de las aplicaciones web hoy en día. Normalmente, cuando creamos una aplicación de servidor, también llamada backend, utilizamos alguna plataforma bastante popular, llámese Java, .NET, Node.js, entre muchas otras que existen. Esto es algo muy común hoy en día. También es común que se escriban aplicaciones que se ejecutarán del lado del cliente, aplicaciones que son llamativas e interactivas. Estos desarrollos comúnmente utilizan algún framework popular, como por ejemplo Vue, Angular, React, etc. Pero aprender alguno de ellos e incluso varios de ellos conlleva una curva de aprendizaje que puede ser algo tardada para la rapidez con la que se mueven las cosas hoy en día. Y al final de cuentas, todos ellos generan código JavaScript, el cual, admitámoslo, es algo lento y carece de características potentes que brindan lenguajes como C# o Java. Aunado a esto, si recordamos lo que hemos visto anteriormente, los lenguajes y frameworks que se utilizan para el backend y el frontend son completamente diferentes, es decir, no puedes utilizar el mismo lenguaje que utilizas para el backend para el frontend. Lo que significa que tendrás que aprender forzosamente a trabajar con JavaScript, ya sea puro o con algún framework. Bueno, eso se acaba con Blazor. La definición por parte de Microsoft nos dice que Blazor es un framework para la creación de interfaces de usuario web interactivas del lado del cliente con .NET. ¿Qué significa esto? La respuesta es que tenemos un nuevo framework que nos permitirá crear single page applications, pero no solo eso, sino que este nuevo framework llamado Blazor es simple y divertido de usar, ya que podemos escribir código con C# en lugar de JavaScript. Las aplicaciones Blazor están basadas en componentes web reutilizables que podemos escribir con C#, HTML y CSS. Este tema lo vamos a ver más adelante. De igual forma, la lógica del cliente y servidor son escritos en el lenguaje C#, lo que te permite compartir código y bibliotecas. Y por último, Blazor es una característica de ASP.NET. Como dato curioso, el nombre de Blazor es una composición de las palabras browser y razor, que es el lenguaje que utilizaremos en Blazor y que veremos a fondo en lecciones posteriores. Para poder llevar a cabo las diferentes prácticas que vamos a estar realizando a lo largo de este curso, es necesario que instalemos el IDE de Visual Studio 2022. Vamos a ir entonces a un navegador y vamos a buscar el término Visual Studio 2022. Este término nos muestra como primer resultado la página principal desde donde podremos descargar precisamente Visual Studio. Una vez que hemos llegado al sitio principal de descarga, vamos a proceder a dar clic sobre este enlace que dice Download Visual Studio y vamos a presionar sobre la versión Comunidad 2022, ya que es la versión gratuita de Visual Studio para que la podamos utilizar en nuestros desarrollos. Damos clic sobre este enlace y esto va a iniciar el proceso de descarga del instalador de Visual Studio, que es este que vemos en pantalla. Vamos a dar clic sobre el descargable que hemos descargado previamente. Y esto va a iniciar el proceso de actualización e instalación del propio instalador. Ok, nos aparece esta ventana que vemos en pantalla. Vamos a dar clic sobre el botón que dice continuar para iniciar la instalación. Y esto inicia el proceso de descarga de las diferentes actualizaciones que puedan existir de Visual Studio o de las versiones de Visual Studio. Y una vez que el instalador se ha actualizado, vamos a esperar unos segundos para que nos muestre la siguiente ventana. Una vez que se nos despliega la siguiente ventana, vemos que tenemos aquí diferentes opciones para seleccionar como parte de este asistente de instalación.
En primer lugar tenemos este apartado que se llama Workloads, donde nosotros podemos seleccionar cuáles son las diferentes características que queremos instalar como parte de Visual Studio, qué tipos de proyecto vamos a desarrollar en nuestro día a día. En nuestro caso, como vamos a trabajar con Blazor, tenemos que seleccionar la carga de trabajo llamada ASP.NET y Desarrollo Web. Aquí hago un poco más grande la pantalla para que puedas apreciar esta carga de trabajo mejor. Una vez que hemos seleccionado la carga de trabajo con la cual vamos a trabajar, podemos desplazarnos a la siguiente pestaña que se llama Componentes Individuales, donde nosotros podríamos seleccionar algunos componentes que tal vez quisiéramos instalar, pero de forma personalizada y de forma individual. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes frameworks que podríamos instalar. Tenemos herramientas que tienen que ver con Azure, tenemos herramientas que tienen que ver con, por ejemplo, Git para Windows, etcétera. El siguiente apartado de Language Packs nos permiten instalar paquetes de idiomas para Visual Studio 2022 en dado caso de que no queramos el lenguaje o el idioma por default. Por ejemplo, podríamos quitar la opción de inglés y podríamos seleccionar una opción diferente. En nuestro caso vamos a dejar esta opción de inglés por default. Y también podríamos seleccionar cuáles son las diferentes ubicaciones de instalación para los diferentes componentes que van a ser instalados. Vamos a dejar esto con las rutas predeterminadas, o es al menos lo que voy a hacer yo. Y voy a proceder a dar clic sobre el botón de instalar. Te recomiendo que revises que el espacio total solicitado sea acorde o tengas tu espacio suficiente para llevar a cabo la instalación de estos componentes o de Visual Studio como tal. Vamos a dar clic sobre el botón que dice Install para iniciar el proceso de instalación y vamos a darle varios minutos en lo que se descargan los componentes y son instalados en nuestra PC. Después de algunos minutos, vemos que el proceso de instalación ha finalizado. Aquí se te solicita que inicies sesión con una cuenta Microsoft para que se te genere una clave de licencia de producto y puedas utilizarlo sin ninguna distracción más adelante. Asimismo, cuando tú inicies sesión, eso significa que se va a guardar esa configuración que tú utilices asociada a esa cuenta de correo electrónico, lo que te va a permitir hacer una sincronización entre diferentes instalaciones de Visual Studio, donde inicie sesión con esa misma cuenta de correo electrónico. Entonces voy a iniciar sesión rápidamente. Después de haber ingresado nuestros credenciales, nos va a aparecer esta ventana en donde nos van a aparecer diferentes opciones para realizar con Visual Studio 2022. En nuestro caso nos interesa dar clic sobre esta opción que dice crear un nuevo proyecto para precisamente crear un nuevo proyecto basado en Blazor. Simplemente en este buscador que nos aparece en la parte superior deberemos de buscar el término Blazor. Y esto nos mostrará diferentes plantillas que están asociadas al uso de aplicaciones Blazor. Tenemos aquí dos opciones que son las que podremos utilizar en Visual Studio 2022, la cual es en primer lugar una opción Blazor Web Assembly y como segunda opción una aplicación Blazor Server App. Más adelante vamos a ver las diferencias entre cada una de estas plantillas, pero para que veas cómo se ve una aplicación creada en Blazor, vamos a seleccionar esta primera plantilla que se llama Blazor Web Assembly App. Vamos a proceder a dar clic sobre Next o Siguiente. Vamos a proceder a colocarle un nombre específico, por ejemplo, Blazor Web Assembly Demo. Es un nombre algo largo, pero nos va a permitir diferenciar más adelante este proyecto específicamente. Y una vez que hemos cambiado el nombre, demos clic sobre Next. Esto nos lleva a una segunda pantalla de información adicional. Aquí vamos a poder seleccionar el framework que vamos a utilizar. En nuestro caso seleccionaremos la última versión que es .NET 6.0. También podemos indicar si queremos algún tipo de autenticación para nuestra aplicación, si queremos configurar para HTTPS, si queremos que esté alojada esta aplicación en ASP.NET Core y también si queremos convertir esta aplicación en una aplicación PWA. No te preocupes por estos conceptos en estos momentos, simplemente daremos clic sobre el botón de Create para crear nuestra solución y nuestro proyecto basado en Blazor.
Una vez que el proyecto ha sido creado, no te preocupes por lo que aparece en el explorador de soluciones. Simplemente lo que quiero que hagas es que des clic en este botón verde que dice Blazor WebAssembly Demo, lo cual iniciará nuestra aplicación en un navegador. Damos clic entonces sobre este botón enorme que tenemos en la parte superior. En dado caso de que te salga este mensaje que vemos aquí, esto nos está saliendo debido a que dejamos seleccionada la opción de utilizar HTTPS, por lo tanto se nos está preguntando si queremos confiar en este certificado que ha sido firmado por sí mismo. Entonces damos clic sobre Yes para no tener ningún tipo de problema. Nuevamente damos clic sobre Yes para instalar este certificado. Y lo siguiente que pasa es que Visual Studio lanza la aplicación en un navegador, el navegador que tengamos preconfigurado en Visual Studio. Tenemos aquí un mensaje que dice loading o cargando. Lo que está haciendo esto es que nos está desplegando este mensaje indicando que se está cargando la aplicación, y después de esperar algunos segundos vemos que la aplicación ha sido lanzada satisfactoriamente. Felicidades, tienes tu primera aplicación basada en Blazor corriendo en el navegador. Vamos a dar un vistazo a la aplicación. Tenemos en el lado izquierdo un menú que nos despliega diferentes páginas a las cuales podemos navegar. En primer lugar, tenemos una página que se llama Home, que nos despliega el inicio de la aplicación. Nos despliega un mensaje Hello World, tenemos aquí un subtítulo y tenemos también un mensaje que nos indica si queremos dar algún tipo de retroalimentación al equipo de Blazor. En segundo lugar, tenemos una segunda página que se llama Counter, que nos permite presionar un botón y el cual va a ir aumentando la etiqueta de la numeración actual. Finalmente tenemos una tercera página que se llama Fetch Data, que simula la obtención del clima para diferentes fechas y algún tipo de temperatura y un tipo de resumen para cada una de ellas. Es una aplicación sencilla, pero que nos va a permitir realizar diferentes demostraciones en los videos posteriores. En este video vas a aprender a utilizar Visual Studio Code para poder trabajar con Blazor. Y este ejercicio o esta demostración la vamos a hacer en una máquina virtual desde cero para que conozcas el paso a paso si es que alguna vez necesitas trabajar con Blazor desde Visual Studio Code. Y aunque en el curso vamos a trabajar únicamente con Visual Studio 2022, no está de más saber cómo trabajar con Blazor desde Visual Studio Code. Ok, en pantalla podemos ver una terminal, una consola, y si nosotros procedemos a escribir el comando .NET, vemos que nos indica que este comando no es reconocido como parte de los comandos que forman parte de las instalaciones que tengamos en nuestro sistema operativo. ¿Qué es lo que podemos hacer para instalar el framework de .NET 6 y poder trabajar con Blazor? Bueno, vamos a ir a una nueva ventana del navegador y vamos a buscar Net 6. Esto nos va a llevar a la página principal de descarga del framework actual, del más reciente, en este caso .NET 6.0, y vamos a instalar en primer lugar el SDK. Tú tienes que instalar el SDK para el sistema operativo que te corresponde. En mi caso voy a instalarlo para Windows en su versión x64. Doy clic entonces sobre este enlace. Se lleva a cabo la descarga de este instalador. Y una vez que se ha realizado la descarga, vamos a dar clic sobre el instalador para llevar a cabo la instalación correspondiente. Aquí lo único que tenemos que hacer es dar clic sobre el botón que dice Install, dar los permisos correspondientes y esto iniciará el proceso de instalación. Una vez que hemos llevado a cabo el proceso de instalación, damos clic sobre el botón que dice cerrar, vamos a la página anterior, es decir, a la página donde se encuentran los descargables de .NET, y una vez que hemos instalado el SDK, vamos a instalar el runtime de ASP.NET Core. Para esto vamos a seleccionar nuevamente el instalador correspondiente a tu sistema operativo. En mi caso voy a seleccionar la opción de x64 y una vez más voy a instalar esta aplicación.
damos clic sobre este checkbox en el cual indicamos que estamos de acuerdo con los términos y condiciones y damos clic sobre instalar. Ok, la instalación ha sido completada satisfactoriamente. Voy a dar clic sobre cerrar. Si regreso a la terminal y nuevamente escribo .NET, vemos que aún me indica que el término o el comando .NET no es reconocido. Y esto es porque tenemos que reiniciar cualquier consola sobre la cual queramos ejecutar este comando de la instalación que hemos realizado. Voy entonces a abrir una nueva terminal. Y una vez que hemos abierto esta nueva terminal, vamos a escribir nuevamente .NET. Y fíjate que ya tenemos aquí diferentes opciones que nos está indicando la consola que podemos utilizar para trabajar con el comando .NET. Esto significa que ya tenemos instaladas diferentes plantillas y todo lo necesario para poder crear aplicaciones basadas en Blazor. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, como parte de nuestra consola podemos escribir .NET espacio new espacio -- list y esto nos va a desplegar todas las plantillas que tenemos instaladas en este momento. Recuerda que no hemos instalado Visual Studio, únicamente hemos llevado a cabo la instalación que te he mostrado anteriormente. Y esto nos está mostrando ya diferentes plantillas que tenemos disponibles para poder crear diferentes proyectos. Tenemos el nombre corto con el cual podríamos crear este proyecto, las diferentes selecciones de los lenguajes y etiquetas para realizar algún tipo de filtro. Lo que vamos a hacer a continuación es simplemente crear un nuevo proyecto basado en Blazor WebAssembly. Aquí podemos ver que tenemos las diferentes opciones para crear aplicaciones basadas en Blazor. Y si queremos crear un nuevo proyecto basado en Blazor Server, tendríamos que escribir ese término. Y si queremos crear una aplicación basada en WebAssembly, tendríamos que utilizar este otro término. Entonces regresamos a nuestra consola y vamos a escribir .NET espacio new espacio Blazor Wasm, que es el nombre de la plantilla que hemos elegido, espacio, y vamos a especificar un parámetro "-n" para indicar que queremos aplicarle un nombre al proyecto o más bien a la carpeta donde se van a alojar los diferentes archivos de nuestro proyecto. Aquí puedes especificar un nombre que tú quieras. En mi caso voy a escribir Blazor Wasm Demo. ¿Y dónde se va a alojar este proyecto? Bueno, se va a alojar en esta ruta que estamos especificando o en la cual nos encontramos y se va a crear una nueva carpeta llamada Blazor Wasm Demo que va a contener todos los archivos de nuestra solución. Presionamos Enter. Y esto inicia el proceso de la creación de nuestro proyecto. Fíjate que aquí nos está indicando que se creó satisfactoriamente este proyecto. Tenemos esta ruta que teníamos anteriormente, tenemos la nueva carpeta que se ha creado debido al parámetro que especificamos y tenemos aquí ya especificado cuál es el archivo csprog que va a contener nuestro proyecto como tal. Una vez que hemos creado nuestro proyecto, hace falta alguna herramienta que nos permita ver el código, editarlo y ejecutar las aplicaciones. Estamos hablando de Visual Studio Code. Voy a proceder a ir a una nueva ventana del navegador y voy a escribir Visual Studio Code. Esto nos va a llevar al primer enlace, que es la página principal de Visual Studio Code. Simplemente tendremos que dar clic sobre el botón para descargar el instalador. Una vez que se ha descargado, vamos a proceder a ejecutarlo. Aceptamos los términos y condiciones. Dejamos seleccionada la ruta por default. Dejamos el valor por default para el shortcut. Y aquí puedes seleccionar diferentes opciones de acuerdo a lo que tú quieras realizar una vez que te encuentres trabajando en tu día a día. Por ejemplo, puedes indicar que quieres agregar esta opción cuando despliegues el menú contextual en el explorador de Windows. Voy a seleccionar este par de opciones que se encuentran deseleccionadas por default. Doy clic sobre Next y finalmente sobre el botón que dice Install. Una vez que he terminado la instalación de Visual Studio Code, voy a indicar que no deseo lanzar Visual Studio Code,
doy clic sobre esta opción de Finish, regreso a la terminal y como parte de la terminal ya puedo escribir el nombre del ejecutable de la aplicación, es decir, code. Dejo un espacio, escribo el nombre de la carpeta, Blazor Wasm Demo, y si presiono la tecla Enter, vemos que me indica que este comando no es reconocido. Y esto sucede nuevamente porque tenemos que reiniciar la consola. Voy a proceder a escribir nuevamente code. Presiono Enter nuevamente. Y lo que hemos hecho con esta instrucción es indicar que queremos abrir Visual Studio Code y dentro de Visual Studio Code el contenido de la carpeta Blazor Wasm Demo, que fue la carpeta que creamos cuando creamos el proyecto como tal. Vamos entonces a ver el proyecto en Visual Studio Code. Fíjate que tenemos aquí la carpeta que hemos creado previamente, todos los componentes referentes a este proyecto. Y para probar este proyecto tenemos que abrir una nueva terminal. Y dentro de la terminal ejecutar el comando .NET Watch. Presionamos la tecla Enter y esto inicia el proceso de compilación y despliegue de esta aplicación. Como puedes ver, ya hemos desplegado de forma satisfactoria la misma aplicación que desplegamos desde Visual Studio 2022. Tenemos la misma funcionalidad, el mismo comportamiento, pero todo lo hemos hecho desde Visual Studio Code. Entonces, quiero que quede este video como referencia si es que alguna vez necesitas trabajar con Blazor desde Visual Studio Code. Blazor es un framework web que tiene dos sabores para elegir, es decir, dos formas en las cuales puede ser ejecutado. La primera forma es poder ser ejecutado del lado del cliente en el explorador web, en un entorno de tiempo de ejecución .NET basado en algo que se llama WebAssembly. La segunda forma es poder ser ejecutado del lado del servidor en ASP.NET Core. Independientemente del modelo de hospedaje, los modelos de la aplicación y los componentes son exactamente los mismos. A continuación, vamos a hablar sobre estos modelos de hospedaje un poco más a detalle. Hablemos primero sobre Blazor WebAssembly. Para comprender este modelo de hospedaje, primero tenemos que saber qué es eso de WebAssembly. Hagamos un poco de memoria. En el año de 1995, JavaScript fue creado por Brendan Eich. Debido a que se desconocía el alcance que tendría, no fue creado con muchas consideraciones en mente. A lo largo del tiempo, se convirtió en el rey indiscutible para su uso en la web. Sin embargo, hasta hoy en día, existen problemas para tener un rendimiento nativo con el mismo. A lo largo de los años, han surgido propuestas para dar solución a este problema, tales como Adobe Flash, los Java Applets y Silverlight. Sin embargo, al tener que ser instalados como plugins por los usuarios, no formaban parte integral de los navegadores, lo que llevó a su eventual desaparición. Toda esta experiencia logró una colaboración sin precedentes entre el consorcio W3C, Google, Apple, Mozilla y Microsoft, lo que dio como resultado WebAssembly, un estándar abierto para ejecutar código binario en la mayoría de los navegadores, con un rendimiento casi nativo y sin necesidad de instalar plugins adicionales. Debido a que es un formato bien definido, cualquier lenguaje de programación puede definir WebAssembly como objetivo de compilación. Como resultado, hoy en día existen alrededor de 40 lenguajes de programación de alto nivel que soportan WebAssembly, tales como C, C++, Python, Go, Java, PHP, C#, entre otros. Tomando en consideración lo anterior, poniendo como base WebAssembly, es posible agregar el conocido runtime de .NET, el cual nos permitirá ejecutar cualquier DLL compatible precisamente con .NET. Por último, Blazor es el framework que nos va a permitir escribir código HTML, CSS y C#, con el cual, trabajando en conjunto con el framework .NET y WebAssembly, podremos crear experiencias del lado del cliente casi nativas. A esta experiencia se le conoce como Blazor WebAssembly. Hablando de las características de este tipo de proyectos, podemos enumerar las siguientes. En primer lugar, todos los recursos son descargados al navegador. Esto significa que los archivos HTML, CSS y JavaScript
Si es que existen, son descargados al navegador. Adicionalmente, también son descargados el runtime.net y cada uno de los archivos de la aplicación o bibliotecas de clases que requiera la aplicación. El runtime.net se ejecuta sobre WebAssembly y esto nos proporciona un entorno en el cual, una vez se descarga la aplicación, no es necesaria una conexión a Internet. Si tuviéramos que enumerar algunos contras de Blazor WebAssembly, serían los siguientes. Primero, al ser el navegador el que ejecuta toda la aplicación, estamos restringidos a sus capacidades. De igual forma, al ser descargado el runtime.net y todas las bibliotecas de clases al mismo, esto provoca que exista un mayor tiempo en la descarga de los recursos. También, al ser descargada toda la información al navegador, no sería conveniente almacenar información sensible como contraseñas en este tipo de aplicaciones. Y por último, al ser WebAssembly relativamente nuevo, los navegadores con mucha antigüedad no podrían ejecutar aplicaciones tipo Blazor WebAssembly. El segundo modelo de hospedaje se llama Blazor Server. En este modelo, los recursos son procesados por el servidor y no se descarga ningún tipo de componente .NET ni el runtime.net. Va más enfocado en crear clientes ligeros, es decir, aplicaciones pequeñas que se descarguen rápidamente al navegador. La conexión con el servidor en tiempo real se realiza a través de una conexión SignalR con el uso de WebSockets. Por último, gracias a que se ejecuta en el servidor, se tiene acceso al framework ASP.NET completo. Los principales beneficios de este esquema son que, en primer lugar, se realiza una descarga pequeña, se tiene acceso al framework ASP.NET completo, no se requiere WebAssembly, por lo que los navegadores antiguos pueden ejecutar este tipo de aplicaciones también, y por último, podemos acceder a bases de datos y almacenar claves de una forma más segura. Pero también tenemos algunas desventajas. Primero, no tenemos un soporte a conexiones fuera de línea. Es decir, siempre tendremos que tener una conexión activa a Internet. De igual forma, necesitaremos sí o sí un servidor ASP.NET Core para ejecutar la aplicación. Y también, al necesitar de una conexión constante al servidor, la aplicación será menos rápida que Blazor WebAssembly. Con esto no quiero decir que la aplicación se ejecutará lentamente, puede que ni siquiera notemos la diferencia de velocidad, pero siempre una aplicación Blazor WebAssembly se ejecutará más rápido que una aplicación tipo Blazor Server. Ahora que hemos visto teóricamente ambos hosting models o modelos de hospedaje, vamos a revisarlos de forma práctica. Estamos de vuelta en Visual Studio 2022. Vamos a proceder a abrir el proyecto que habíamos creado anteriormente que se llama Blazor WebAssembly Demo. Doy clic entonces sobre el proyecto. Y una vez que hemos abierto este proyecto, vamos a proceder a crear una nueva instancia de Visual Studio 2022. Vamos a dar clic sobre crear nuevo proyecto. Y en esta ocasión vamos a seleccionar una plantilla. Si colocamos el filtro de Blazor, seleccionaremos esta plantilla llamada Blazor Server App. Vamos a cambiar el nombre por Blazor Server Demo. Damos clic sobre Next. Dejamos las opciones por default y finalmente damos clic sobre Create. Y esto es para que veas cómo se comporta una aplicación respecto a la otra. Más adelante vamos a ver en detalle cómo se estructura cada uno de estos proyectos. Solamente quiero mostrarte en esta demostración el comportamiento de cada una de ellas. Vamos a proceder entonces a ejecutar la aplicación basada en WebAssembly. Ok, ya tenemos aquí nuestra aplicación ejecutándose. Ahora voy a proceder a ejecutar la aplicación basada en Blazor Server. Tenemos ambas aplicaciones ejecutándose de lado a lado. Vemos que tienen un diseño que es exactamente el mismo, tienen las mismas páginas también y tienen el mismo comportamiento. ¿Cuál es la diferencia entre este par de aplicaciones? Te voy a mostrar una diferencia que es bastante notable. Voy a proceder a abrir un par de ventanas en el navegador Chrome, que es un navegador diferente de Edge, que es el que estoy utilizando. Y esto es porque si detengo el proyecto desde Visual Studio, automáticamente este par de ventanas se van a cerrar.
Entonces voy a proceder a copiar la URL de cada una de las aplicaciones en una nueva ventana del navegador Chrome. Okay, aquí tengo la aplicación basada en WebAssembly. Voy a copiar la URL de la aplicación basada en Blazor Server. Y una vez que he cargado ambas aplicaciones, fíjate qué es lo que va a pasar cuando yo detenga Visual Studio para cada uno de los proyectos. Regreso a Visual Studio para el proyecto de WebAssembly y voy a proceder a detener esta aplicación. Hago lo mismo para el proyecto basado en Blazor Server. Minimizo estas ventanas y fíjate lo que ha pasado. En el lado izquierdo tenemos la aplicación Blazor WebAssembly ejecutándose. Fíjate que el comportamiento no ha cambiado. Vemos que podemos incrementar este conteo que tenemos actualmente y sin embargo del lado derecho se ha perdido esta conexión con el servidor, que es lo que te comentaba en las diapositivas. Si nosotros perdemos esa conexión a nuestro servidor desde la aplicación del cliente, simplemente esa conexión desaparece y ya no tenemos comunicación para llevar a cabo la actualización de la información de nuestra interfaz gráfica. Mientras que en la aplicación basada en WebAssembly tenemos una aplicación que es completamente funcional, a excepción de la parte de esta página que nos permite simular la parte de obtención de los datos del clima, y esto es más que nada por cómo funciona HTTP Client detrás de las cortinas, pero en lo que respecta a la aplicación como tal sigue funcionando sin problemas, mientras que en la aplicación Blazor Server no podemos hacer absolutamente nada porque no tenemos una conexión activa al servidor. Una vez que hemos visto la diferencia de comportamiento entre este par de plantillas, vamos a analizar cuál es la estructura de una plantilla Blazor WebAssembly. Y esto es para que conozcas cuál es el paso a paso que se desarrolla cuando tú inicias una aplicación basada en este tipo de plantillas. En el siguiente video vamos a analizar la plantilla Blazor Server y creo que es importante que conozcas para qué sirve cada uno de los archivos que tienes en tu proyecto. Tenemos entonces nuestro proyecto llamado Blazor WebAssembly Demo, que es el proyecto que creamos en uno de los videos iniciales. Tenemos diferentes carpetas que tal vez conozcas, algunas que tal vez no utilices. Y lo primero que quiero que notes es esta sección que se llama Dependencies. Estas son las diferentes dependencias que tienes o que forman parte de tu proyecto. Y lo interesante aquí es que tenemos esta sección de paquetes NuGet. Y como parte de este apartado de paquetes NuGet tenemos dos paquetes que hacen referencia a componentes referentes a WebAssembly. En su versión 6.0.1, específicamente en estos momentos. Tal vez tú tengas una numeración diferente si es que estás viendo este curso en una fecha posterior. La segunda cosa que podemos apreciar como parte del proyecto es que tenemos nuestra carpeta que se llama Properties, tenemos un archivo que se llama launchsettings.json, que es un archivo bastante conocido si has trabajado con proyectos ASP.NET Core anteriormente. Para el que no lo sepa, este es un archivo que describe la configuración de la aplicación, es decir, cómo se va a iniciar, cómo se va a comportar la aplicación cuando te encuentres utilizando Visual Studio. Este archivo es únicamente utilizado cuando estamos desarrollando el proyecto, ya que cuando la aplicación sea publicada en Microsoft Azure, por ejemplo, este archivo va a ser ignorado. Inclusive, puedes ver que estamos teniendo únicamente referencias a localhost. Ok, después de esta carpeta llamada Properties, tenemos una carpeta que se llama www.root, donde básicamente tenemos aquellos archivos estáticos que van a formar parte de nuestro proyecto. Tenemos diferentes archivos CSS que contienen, por ejemplo, los estilos de Bootstrap. Tenemos aquí también diferentes estilos para utilizar iconos a través de una fuente llamada OpenIconic. Tenemos el archivo de estilos de app.css, que es código CSS estándar. No tiene nada diferente de los estilos que has creado seguramente anteriormente. Si has trabajado anteriormente con el desarrollo web, voy a cerrar este archivo. Y posteriormente tenemos aquí una carpeta que se llama Sample Data, que contiene un archivo JSON, que es el archivo que nos sirve para obtener esa información ficticia del clima en esa página que hemos visto ya anteriormente en la demostración.
tenemos diferentes archivos como favicon.ico, el icono en su formato PNG y una página llamada index.html. Puedes apreciar que esta página es una página HTML como cualquier otra página. Y como parte de este archivo tenemos diferentes etiquetas como por ejemplo etiquetas meta, etiqueta de título, etiquetas link que hace referencia a las diferentes hojas de estilo. Y como parte de nuestra sección body tenemos dos secciones muy importantes. Este primer div que se llama o tiene un ID llamado app, que es el que va a ser reemplazado por el contenido de nuestra aplicación o de nuestra página actual que estemos visualizando. Tenemos una sección que va a desplegar el mensaje de error en dado caso de que se encuentre algún error. Y por último tenemos una etiqueta script con una referencia a un archivo blazor.webassembly.js. Este archivo es súper importante, ya que es el archivo que se va a encargar de llevar a cabo la descarga del .NET Framework, así como de todas las dependencias que necesitemos para poder ejecutar nuestra aplicación de Blazor WebAssembly. Posteriormente tenemos una carpeta que se llama Pages. Tenemos aquí 3 páginas que son eso tal como su nombre lo dice, las páginas que hemos visto en las demostraciones anteriores. Una página llamada Counter, una página que se llama Fetch Data y una página llamada Index. No te preocupes ahora mismo por el contenido de estos archivos, vamos a ir viéndolos más adelante. A continuación tenemos otra carpeta que se llama Shared y básicamente esta carpeta tiene diferentes componentes que no son directamente navegables, es decir, no los podemos previsualizar de una forma rápida en un navegador, pero son componentes que pueden ser utilizados dentro de otros componentes. Por ejemplo, tenemos un componente que se llama navMenu que te podrás imaginar que sirve o es el componente que se encarga de la parte de la navegación en la parte de la izquierda de nuestra aplicación. Tenemos otro componente que es aquel que nos pregunta si queremos dejar algún tipo de comentario al equipo de Microsoft sobre el runtime de Blazor o sobre el proyecto de Blazor. Posteriormente tenemos un archivo que se llama imports.razor y básicamente este archivo nos permite a nosotros definir una serie de espacios de nombres que van a ser utilizados a lo largo de toda la aplicación. Y esto con el propósito de no tener que estar especificando en cada uno de los archivos los diferentes espacios de nombres que tenemos que utilizar en cada uno de ellos. Definiendo el espacio de nombres dentro de este archivo, automáticamente vamos a poder utilizar todos los componentes que se encuentren dentro del mismo espacio de nombres a través de todo el proyecto, por lo cual es una gran ventaja si es que tenemos, por ejemplo, una carpeta de componentes y no queremos estar haciendo una referencia a ellos en cada una de las páginas que nosotros creemos. Tenemos también un archivo llamado app.razor, el cual es el llamado componente de enrutamiento. Este archivo es muy importante ya que va a definir cómo se va a comportar nuestra aplicación de acuerdo a las diferentes solicitudes de páginas que le haga un usuario. Esto significa que si la URL solicitada es encontrada, se va a desplegar cierto diseño al usuario, se va a desplegar la información que él ha solicitado. Pero en dado caso de que el usuario ingrese alguna información que no sea válida, que no sea encontrada rápidamente por el framework, entonces se va a desplegar cierto diseño diferente, que es el que vemos aquí. Vemos que las etiquetas son muy descriptivas, que nos dicen found en dado caso de ser encontrado cierta ruta y not found en dado caso de que no se haya encontrado cierta ruta específica. Y por último tenemos el archivo llamado program.cs, el cual es un archivo muy conocido en el ámbito de ASP.NET Core y contiene el código que inicia la aplicación WebAssembly y que construye el contenedor de dependencias. Vemos que como parte de este archivo, lo que se hace es agregar los diferentes componentes que van a ser utilizados como parte de la aplicación. En este caso, el componente de enrutamiento que hayamos visto anteriormente. Y aquí estamos pasando un parámetro donde estamos indicando que queremos obtener el identificador app de nuestro archivo index.html. Ahora vamos a ver cuál es el flujo de esta aplicación. También se agrega un componente getOutlet que nos va a permitir modificar la parte de los encabezados de nuestra aplicación
Blazor. También estamos agregando un servicio que en este ejemplo es el servicio basado en HTTP Client, el cual nos va a permitir consumir el archivo JSON que habíamos visto dentro de la carpeta Sample Data. Por último, lo que se hace en este archivo es construir el proyecto y ejecutarlo. Ahora bien, ¿cuál es el flujo de esta aplicación? ¿Dónde inicia todo? Bueno, en primer lugar, la aplicación es ejecutada como tal. Esto se hace a través del archivo program.cs. De cara a los usuarios, el primer contacto que tienen es con este archivo llamado index.html, que como vimos anteriormente, se va a encargar de llevar a cabo la descarga del Net Framework, de todos los componentes, etc. Pero aunado a esto, desde program.cs se especificó anteriormente que el componente de enrutamiento va a tener como parámetro un selector llamado app, que es precisamente este selector que estamos viendo en pantalla. Esto lo que permite es cargar nuestro componente principal o el componente inicial, que es el de index, que es el que estamos viendo en estos momentos. Y aunado al trabajo en conjunto con el archivo app.razor, el cual está especificando cuál es el layout por default, es decir, estamos indicando que main layout va a ser el layout principal de nuestra página que estamos visualizando. Este lo tenemos alojado en la carpeta share y se llama main layout. Y fíjate que esto es código HTML. Aquí indicamos que queremos cargar navMenu, que es otro componente, el componente de navegación. Especificamos también la sección main. Y básicamente estamos indicando que con este @body queremos desplegar el contenido que tengamos como parte de cada una de las páginas. Entonces se van a utilizar en conjunto el archivo index.html, el cual va a estar reemplazando esta etiqueta con el ID app que vemos aquí, en conjunto con main layout para estar reemplazando el contenido de cada una de las páginas. Y básicamente este es el flujo de nuestra aplicación basada en Blazor WebAssembly. Analicemos ahora un proyecto basado en Blazor Server y vamos a encontrar muchas coincidencias entre este par de plantillas. Vamos a examinar entonces el proyecto. Tenemos el proyecto abierto Blazor Server Demo, que es el proyecto que creamos anteriormente. Y la primera diferencia que podemos notar es que si nos vamos a la parte de dependencias, no tenemos el apartado de paquetes NuGet por default. Es decir, no tenemos esos archivos que se llamaban WebAssembly.algo que nos permitían trabajar precisamente con WebAssembly. Y esto es porque recuerda que en el caso de Blazor Server, el servidor con ASP.NET Core es el que se encarga de enviar la aplicación o enviar únicamente la información necesaria para que sea renderizada dentro de un navegador. Tenemos nuevamente en la carpeta de Properties el archivo launchSettings.json que ya vimos anteriormente para qué sirve. Y en el apartado de www.root no tenemos ese apartado de Sample Data que habíamos visto en el proyecto WebAssembly, ese archivo JSON que nos permitía simular esta parte de obtención de información del clima. Y esto es porque como tenemos una aplicación que tiene todo el potencial de utilizar el framework ASP.NET Core, nosotros podemos crear dentro de este mismo proyecto endpoints para consumir precisamente la información y hacer una simulación del consumo de estos datos. Lo que sí tenemos es la carpeta CSS que tenemos también en el proyecto WebAssembly. Tenemos de la misma forma los estilos de Bootstrap, tenemos OpenIconic y tenemos el estilo para nuestro sitio, que es esta hoja de estilos que vemos en pantalla. Dentro de la carpeta Data, esta carpeta no la teníamos de hecho en el proyecto WebAssembly. Y esto es porque, como te dije anteriormente, aquí podemos simular que tenemos un endpoint, el cual podemos llamar nosotros desde la misma aplicación para realizar diferentes consultas. Tenemos una clase llamada Weather Forecast, que básicamente es el modelo de datos de nuestra aplicación o de esa página en específico. Tenemos también el servicio Weather Forecast, que contiene un método que nos va a permitir obtener de forma aleatoria información para llenar esa tabla que vimos en el ejemplo. De igual forma, en el apartado de Pages tenemos más archivos que no teníamos en el archivo WebAssembly. Tenemos las páginas que habíamos visto anteriormente como Index, Fetch Data y Counter. Pero en este caso específico tenemos aquí una página llamada Error,
Que como puedes apreciar es una página que se va a desplegar o va a desplegar mensajes de error referentes a si existió algún tipo de problema cuando nosotros estábamos trabajando con la aplicación. De igual forma tenemos este archivo "host" y este archivo "layout". Dentro del archivo "host" tenemos únicamente ese archivo principal o ese componente principal que nos permite a nosotros especificar cuál es el componente que vamos a renderizar. Es el equivalente al archivo index.html. Y en este caso indicamos que queremos utilizar un componente llamado app. A continuación tenemos una carpeta que se llama shared, que contiene los mismos archivos que hemos visto en el archivo WebAssembly. Son componentes reutilizables. Tenemos también un archivo "imports", que ya vimos para qué sirve también. También se utiliza de la misma forma en Blazor Server. Tenemos el archivo app.razor, que es muy similar al archivo que vimos en el proyecto de WebAssembly. Ya habíamos visto que este archivo nos va a proporcionar cierto diseño en dado caso de que se encuentre cierta estructura de ruta que el usuario ingrese, y también nos va a desplegar un diseño diferente en dado caso de que no se encuentre la solicitud que haya hecho el usuario. Tenemos también un archivo appsettings.json para llevar a cabo algún tipo de configuración adicional, y por último el archivo program.cs. Este archivo tiene más información que el archivo que habíamos visto anteriormente en el proyecto de Blazor WebAssembly. Aquí tenemos unas diferencias muy notables, como que por ejemplo se agregan servicios adicionales a nuestro flujo de la aplicación. También nosotros podemos especificar cierto comportamiento cuando nos encontremos en la parte de desarrollo, ya que una vez más nos encontramos trabajando con el framework completo de ASP.NET Core. También utilizamos la parte de redirección HTTPS, la parte de static files, enrutamiento, map Blazor Hub, entre otras opciones. Y finalmente ejecutamos la aplicación. ¿Cuál es el flujo de esta aplicación? Bueno, aquí puedes observar que en primer lugar se llama al archivo llamado "host", que como te mencioné anteriormente es el equivalente al archivo index.html en el proyecto Blazor WebAssembly. Este archivo que habíamos visto anteriormente lo que hace es especificar cierto layout, que es el layout llamado "layout". Es este que vemos aquí. Es código HTML muy similar al código index.html. Este archivo especifica una sección @renderBody, que es donde básicamente se va a ir desplegando el contenido de cada una de las páginas de nuestra aplicación. Pero no solo eso, sino que estamos indicando dentro de este component que queremos utilizar el componente llamado app, que es nuestro componente de enrutamiento que ya hemos visto anteriormente. Entonces, lo que va a hacer este componente es desplegar en primer lugar nuestra página de inicio index.razor, que es esta página con este contenido que estamos viendo aquí. Y básicamente ese es el flujo de una aplicación creada con la plantilla Blazor Server. Como te dije anteriormente, no te preocupes si estos conceptos te parecen un tanto desconocidos o el concepto de componentes aún no sabes a qué se refiere. Vamos a ir viendo a qué se refieren estos términos y cómo utilizarlos.